Bienvenidos buscadores de respuestas y guardianes de la curiosidad a El historiador del silencio. Hoy vamos a un viaje fascinante, al origen del pensamiento racional, un viaje que comienza hace más de 2000 años, en la antigua Grecia. En este documental, exploraremos el nacimiento de la filosofía, un cambio radical en la forma en que los seres humanos entendieron su mundo. Lo que comenzó en las costas de Asia Menor, con un pequeño grupo de pensadores, transformaría para siempre la forma en que nos concebimos a nosotros mismos y a todo lo que nos rodea. Aquí, en el corazón de la Grecia antigua, nació el pensamiento presocrático, que no solo cambió el rumbo de la filosofía, sino que dejó una huella profunda en todas las ciencias que conocemos hoy. En tiempos de mitos y dioses, los presocráticos se atrevieron a desafiar las explicaciones sobrenaturales que dominaban la mente humana. Se alejaron de las historias fantásticas sobre las deidades que gobernaban el sol, la luna y las mareas, y, en su lugar, buscaron explicaciones naturales, basadas en la observación y la razón. Fue un cambio monumental, uno que no solo desafiaba las creencias más arraigadas, sino que sentó las bases de toda nuestra comprensión científica y filosófica. Los primeros filósofos, como Tales de Mileto, Anaximandro y Anaxímenes, entendieron que el mundo no debía ser entendido únicamente a través de relatos mitológicos, sino que podía ser desentrañado a través de un análisis racional de la naturaleza. El primer paso en este camino fue la convicción de que todo tiene una causa. Tales, por ejemplo, fue el primero en proponer que el principio fundamental del universo era algo tan común y cercano como el agua. Para él, el agua no solo era una sustancia vital para la vida, sino el principio primordial de todo lo que existe. Esta idea, por simple que parezca, fue revolucionaria, porque introdujo la idea de que el mundo físico podía entenderse mediante leyes naturales y no mediante la intervención de fuerzas divinas. A partir de ahí, sus sucesores, como Anaximandro, llevaron esta concepción aún más lejos, postulando un principio aún más abstracto y vasto, el apeiron, lo indefinido, como la fuente de todo lo que existe. Pero el verdadero cambio de paradigma vino con la introducción de la razón como herramienta fundamental para comprender el universo. El pensamiento presocrático no solo revolucionó la cosmogonía, sino también las formas de pensar. Ya no se trataba solo de entender lo que ocurría en la naturaleza, sino de hacerlo de una manera sistemática y lógica. El pensamiento filosófico, desde sus inicios, se alimentó de la capacidad humana de razonar, de cuestionar lo que parecía obvio, y de buscar explicaciones que fueran más allá de lo aparente. La influencia de los presocráticos fue inmediata, pero su impacto ha perdurado a lo largo de los siglos, a lo largo de toda la historia del pensamiento occidental. Desde la teoría de los átomos de Demócrito hasta la concepción del cosmos de Anaximandro, sus ideas no solo inspiraron a filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles, sino que también sentaron las bases de las ciencias modernas. La búsqueda de un principio explicativo, el uso de la observación para comprender la naturaleza, y la idea de que el universo sigue reglas que podemos descubrir mediante el razonamiento, son principios que hoy siguen guiando las investigaciones en todas las disciplinas. A través de sus ideas, los presocráticos nos dejaron una lección invaluable, la importancia de pensar por nosotros mismos, de cuestionar las explicaciones fáciles, y de buscar respuestas en la razón más que en el mito. El impacto de su pensamiento se extiende más allá de la filosofía y la ciencia, su legado está presente en todo lo que hacemos, en la forma en que nos relacionamos con el mundo y entre nosotros. Al mirar hacia el pasado, hacia estos pioneros del pensamiento, vemos el comienzo de un viaje intelectual que continúa hasta el día de hoy. La filosofía, tal como la conocemos, nació aquí, con estos pensadores, en este lugar, hace más de 2000 años. Tales de Mileto, el primer filósofo. En el vasto paisaje del pensamiento humano, pocos nombres resuenan con la misma claridad y peso que el de Tales de Mileto. Aunque vivió hace más de 2600 años, en una época que parecía regida por dioses y mitos, Tales se atrevió a dar un salto que cambiaría para siempre la manera en que entendemos el universo. A veces, en la historia, surgen figuras que marcan un antes y un después, y Tales fue, sin lugar a dudas, una de esas figuras. Su vida y su obra abrieron una puerta al pensamiento racional, la cual nunca volvería a cerrarse. En este capítulo, exploramos al primer filósofo de la historia,
un hombre que, impulsado por la curiosidad y la observación, formuló ideas que no solo cambiaron la filosofía, sino que también sentaron las bases de la ciencia, la matemática y la astronomía. Imaginemos por un momento a Tales, en la antigua ciudad de Mileto, ubicada en la costa occidental de lo que hoy es Turquía, una ciudad que, en su época, era un próspero centro comercial. Tales no era solo un pensador abstracto, era un hombre que observaba el mundo con una curiosidad insaciable. Vivió en un periodo en el que la explicación de los fenómenos naturales aún recaía principalmente en los mitos. Los griegos, como muchas otras civilizaciones de la antigüedad, explicaban los eclipses, las tormentas y los movimientos celestes a través de relatos de dioses caprichosos y fuerzas sobrenaturales. Sin embargo, Tales comenzó a desafiar esa visión. Para él, la explicación de todo lo que ocurría en el mundo debía encontrarse en la naturaleza misma, y no en las leyendas o en la intervención divina. Fue así como Tales introdujo su primera gran idea, el agua como la sustancia primordial de todo lo que existe. Según él, todo en el universo proviene del agua, y esta sustancia no solo era fundamental para la vida, sino que también era el principio del cual todo se origina. Es importante notar que, para la mentalidad de la época, esta idea era revolucionaria. En lugar de recurrir a los mitos para explicar el mundo, Tales proponía que todo en la naturaleza tiene una causa natural y lógica. El agua, como principio básico, no solo era el componente esencial para la vida, sino también el elemento fundamental del cosmos. Esta idea de que todo en el universo está compuesto por una sustancia primordial es un concepto filosófico profundo que ha tenido resonancia a lo largo de toda la historia de la filosofía. Pero la influencia de Tales no se limita únicamente a esta afirmación sobre el agua. Su visión del mundo fue mucho más amplia y abarcó muchas disciplinas que hoy consideramos fundamentales. En el campo de la geometría, Tales hizo descubrimientos fundamentales que sentaron las bases de las matemáticas que usarían generaciones de científicos y matemáticos. Aunque no tenemos detalles exactos de cómo Tales llegó a sus conclusiones, se sabe que fue el primero en demostrar, con base en razonamientos lógicos, que un círculo es bisecado por su diámetro. Además, se le atribuye la formulación de varios teoremas geométricos que luego serían refinados por matemáticos posteriores como Euclides. Su énfasis en la observación y el razonamiento lógico sobre los fenómenos naturales fue una de las primeras veces en que la geometría se utilizó para comprender la estructura del mundo físico. Lo fascinante de Tales es que no solo era un filósofo que pensaba en abstracciones, sino un hombre de acción, un pensador profundamente conectado con el mundo natural. Fue también un pionero en la astronomía, un campo en el que realizó una contribución que es, a día de hoy, uno de sus logros más célebres, la previsión de un eclipse solar. Esta predicción, que ocurrió en el año 585 a.C., es una de las hazañas más sorprendentes de la antigüedad. En un momento en que la ciencia no contaba con los avances tecnológicos que tenemos hoy, Tales, utilizando sus observaciones y el conocimiento que había recopilado sobre los movimientos celestes, pudo prever un evento astronómico tan impresionante como un eclipse solar. Este logro no solo mostró la capacidad de Tales para observar patrones en la naturaleza, sino también su profunda comprensión de que el universo estaba gobernado por leyes naturales que podían ser descubiertas mediante la razón. La previsión de Tales no fue un simple acto de adivinación, fue una muestra de su enfoque científico. En lugar de recurrir a la intervención divina o a la magia, Tales utilizó un razonamiento sistemático y observacional para predecir un fenómeno natural. Para la época, esta capacidad de prever un evento tan extraordinario era casi impensable, y de alguna manera, anticipó lo que siglos más tarde se convertiría en la base de la astronomía moderna. Tales mostró que el cosmos no estaba regido por fuerzas caprichosas, sino por un orden lógico que se podía entender a través de la observación y el cálculo. Esta capacidad de aplicar la razón para entender y predecir fenómenos naturales es una de las piedras angulares de la ciencia. A lo largo de los siglos, la figura de Tales ha sido vista como un pionero del pensamiento racional, pero también como el primer científico en el sentido moderno de la palabra. Aunque no dejó escritos, sus ideas fueron transmitidas por los filósofos posteriores, y su influencia perdura hasta hoy.
Su énfasis en la observación empírica y el uso de la razón para desentrañar los secretos de la naturaleza se convirtieron en la base sobre la que se construiría toda la ciencia occidental. Tales entendió algo fundamental que, hasta ese momento, nadie había comprendido. El mundo no es solo un lugar de fuerzas sobrenaturales e impredecibles, sino un sistema regido por principios naturales que podemos conocer y entender. Una de las características que distingue a Tales de otros pensadores de su tiempo es su capacidad para conectar diferentes áreas del conocimiento. Su filosofía no se limitó solo a una disciplina, sino que abarcaría tanto la metafísica como la geometría y la astronomía. Este enfoque interdisciplinario fue una de las semillas que daría lugar a la ciencia moderna. Tales no solo buscó comprender la esencia de la naturaleza, sino que también se dedicó a aplicar su conocimiento para resolver problemas prácticos. En sus contribuciones a la geometría y la astronomía, Tales mostró una habilidad asombrosa para combinar teoría y práctica, algo que caracteriza a los grandes científicos a lo largo de la historia. Tales fue, en muchos sentidos, el primer gran filósofo de la tradición occidental. Su enfoque de la razón, su capacidad para observar el mundo de manera sistemática y su búsqueda de una explicación natural para los fenómenos universales sentaron las bases de la filosofía y la ciencia tal como las conocemos hoy. Aunque vivió en una época donde la religión y el mito dominaban la interpretación del mundo, Tales fue un pionero al proponer que el mundo podía ser comprendido a través de la observación, la razón y el análisis. La huella de Tales perdura hoy en las ciencias que se practican en todo el mundo. Su énfasis en la observación empírica y el razonamiento lógico no solo influyó en filósofos y matemáticos, sino que también inspiró a generaciones de científicos que han seguido su ejemplo. Su capacidad para prever un eclipse solar, su formulación de principios geométricos fundamentales y su visión del agua como el principio primordial de todo lo que existe son solo algunas de las contribuciones de un pensador cuya influencia es, a día de hoy, más relevante que nunca. Tales de Mileto no solo fue el primer filósofo en la historia de la humanidad, fue un hombre que revolucionó nuestra forma de pensar sobre el mundo. Su búsqueda de la sustancia primordial, su capacidad para prever eventos astronómicos y sus contribuciones a la geometría y la astronomía son legados que han trascendido el tiempo. Tales entendió que el mundo podía ser comprendido a través de la razón y la observación, y su obra, aunque fragmentaria, sigue siendo la piedra angular sobre la cual se construyó toda la ciencia y la filosofía occidental. Anaximandro, el origen del cosmos. En el comienzo de la filosofía, después de Tales, surgió una figura cuya visión sobre el cosmos y la naturaleza fue aún más audaz y revolucionaria. Su nombre fue Anaximandro, un pensador que no solo continuó la búsqueda de un principio primordial, sino que dio un paso más allá, dando forma a una concepción del universo que desafiaba todo lo conocido hasta ese momento. Anaximandro fue el primero en proponer que el origen del cosmos no podía explicarse a través de un elemento físico tangible, como lo había hecho su maestro Tales, quien veía el agua como el principio primordial. Para Anaximandro, el origen de todo no era algo físico, sino algo mucho más abstracto y misterioso, el apeiron, lo indefinido. Al igual que Tales, Anaximandro era originario de Mileto, una ciudad que se encontraba en la costa de Asia Menor, un lugar en el que los avances filosóficos florecían. Si Tales había dado los primeros pasos hacia una filosofía racional y naturalista, Anaximandro se adentró en territorios aún más profundos, desafiando las fronteras de la comprensión humana. Al pensar en el apeiron, no se refería a una sustancia como el agua, el aire o la tierra, sino a un principio sin forma, eterno e infinito, que contenía en sí mismo las semillas de todo lo que existe. El apeiron, para Anaximandro, era la causa primera, el origen de todas las cosas, pero a la vez, un concepto tan vasto que se escapa a nuestra capacidad de comprensión directa. Era aquello de lo que todo surgía y hacia lo que todo volvía, pero no tenía un principio definido ni un final. No era ni agua, ni fuego, ni aire, era algo más allá de los elementos que los humanos podían observar o entender. Este concepto de lo indefinido marcó una revolución en el pensamiento griego. Anaximandro rechazó la idea de que el universo pudiera ser reducido a una sola sustancia como lo había propuesto Tales. En lugar de aceptar una explicación física del cosmos, Anaximandro propuso que el principio original debía ser algo que no se podía ver ni tocar,
algo que no podía ser descrito por las categorías físicas del mundo conocido. El apeiron, en su vastedad y abstracto poder, era capaz de generar todo lo que existe, pero a la vez, era un concepto imposible de definir completamente. Era lo que daba origen a las estaciones, a las estrellas, a los seres vivos y a la muerte. El apeiron no solo era el origen de la creación, sino también el principio que gobernaba el orden y el ciclo de la vida misma. Esta concepción de lo indefinido fue un salto monumental en la historia de la filosofía, porque planteó que el cosmos no estaba gobernado por una única sustancia física que pudiera ser observada o medida, sino por un principio abstracto y eterno. Anaximandro propuso que el universo estaba en un proceso constante de cambio, donde todo lo que nacía, crecía y moría, y todo regresaba al apeiron, de donde había surgido. Esto también implicaba que el universo no era estático, sino dinámico y cíclico, con fuerzas que se contraponían y equilibraban entre sí. A través de este concepto, Anaximandro no solo explicaba el origen del cosmos, sino también el orden y la armonía que regían su funcionamiento. Anaximandro no fue solo un filósofo que especulaba sobre el origen del cosmos. Sus ideas fueron innovadoras en varios campos, especialmente en la cosmología y la astronomía. Al contrario de muchos de sus contemporáneos, que atribuían los fenómenos naturales a la intervención de los dioses, Anaximandro sostuvo que el cosmos tenía un orden que podía ser comprendido a través de la razón. En su obra, él describía un cosmos organizado, con la Tierra en el centro, suspendida en el espacio sin necesidad de soporte físico. La Tierra, para él, era un cilindro flotante en el vacío del cosmos, y los cielos estaban formados por una serie de esferas concéntricas, dentro de las cuales los astros se movían siguiendo un orden preciso. Esta concepción astronómica del universo fue una de las primeras de su tipo, y aunque estaba lejos de la precisión científica que alcanzaría siglos más tarde, su visión del cosmos influyó en muchos pensadores posteriores. La influencia de Anaximandro sobre el pensamiento griego fue profunda. Su concepción del apeiron dejó una huella que perduró durante siglos. Fue un concepto que anticipó muchas de las ideas que más tarde serían desarrolladas por filósofos y científicos. El principio de un origen inalcanzable e indefinido anticipó, en cierto modo, las nociones de vacío, infinito y causalidad que serían trabajadas más tarde en la física y la cosmología. Anaximandro también influenció a la tradición filosófica al abrir la puerta a una visión más abstracta del mundo, en la que la naturaleza no estaba limitada a lo tangible o visible, sino que existían principios más allá de lo que se podía percibir con los sentidos. A medida que las ideas de Anaximandro se expandieron, se hicieron sentir en el trabajo de filósofos posteriores como Heráclito, Parménides y Platón. El concepto del apeiron influyó en la idea de la materia primordial que aparece en las filosofías de los atomistas, y su énfasis en un principio cósmico que gobierna el orden de la naturaleza anticipó las teorías de la armonía universal que se desarrollarían en la filosofía neoplatónica. Su concepción del cosmos también sembró las semillas de la teoría de los elementos y la idea de que el universo está compuesto de principios fundamentales que interactúan entre sí. Anaximandro no se limitó a desarrollar ideas filosóficas abstractas, también fue un pionero de la ciencia como la entendemos hoy. Sus trabajos en geografía, astronomía y matemáticas fueron una extensión de su visión filosófica sobre el cosmos. Fue uno de los primeros en crear un mapa del mundo conocido, y su comprensión de la geometría y las esferas celestes proporcionó las bases para el estudio posterior de la astronomía. Su influencia sobre los pensadores posteriores es incuestionable, y sus ideas marcaron el paso de una visión mitológica del mundo a una visión en la que la razón y la observación empírica jugaban un papel central. La concepción del apeiron como un principio eterno e infinito también tuvo implicaciones filosóficas profundas. Al postular que el universo surgía de lo indefinido, Anaximandro estaba sugiriendo que el cosmos no tenía un creador con voluntad o intención, como en las religiones teístas, sino que era el resultado de un principio impersonal y eterno. Esto llevó a una comprensión del mundo que era impersonal y autónoma, en la que las fuerzas de la naturaleza operaban según leyes universales, y no por intervención divina. Esta idea rompió con el pensamiento mitológico que predominaba en la época y estableció las bases para una cosmovisión racionalista que persiste hasta el día de hoy. El impacto de Anaximandro, sin embargo, no fue solo filosófico,
sino que también cambió la manera en que los seres humanos se veían a sí mismos en el universo. Al hacer del apeiron el principio del cosmos, Anaximandro también sugirió que la humanidad no estaba en el centro de la creación, sino que formaba parte de un vasto y complejo sistema cósmico que se regía por principios universales. Esta concepción de la humanidad como una parte de un todo mayor fue revolucionaria y preparó el terreno para las ideas de la naturaleza humana que se desarrollarían más adelante en la filosofía de Platón y Aristóteles. Lo que Anaximandro logró con su concepto del apeiron fue liberar el pensamiento de las limitaciones impuestas por las cosmovisiones mitológicas y dar paso a una comprensión más profunda y compleja del cosmos. Al proponer que todo lo que existe proviene de un principio eterno, indefinido e impersonal, Anaximandro inauguró una nueva era en la que la razón y la observación se convirtieron en los pilares del conocimiento humano. Aunque sus ideas eran difíciles de comprender y a menudo vagas, su influencia fue monumental, y su concepción del cosmos como un sistema organizado y regido por principios eternos sigue siendo relevante en la filosofía y las ciencias modernas. Anaximandro, al igual que otros filósofos presocráticos, nos enseñó que el pensamiento racional puede ofrecernos una visión más profunda y coherente del mundo que las explicaciones míticas. Su concepto del apeiron, lo indefinido, y su visión de un cosmos ordenado y dinámico, continúan siendo temas de reflexión para los filósofos y científicos de hoy. En su búsqueda por comprender el origen del cosmos, Anaximandro no solo marcó el inicio de la filosofía griega, sino que también abrió un camino que llevaría a generaciones futuras a explorar los misterios del universo de manera racional y científica. Su legado, aunque de difícil comprensión, sigue siendo uno de los pilares fundamentales del pensamiento occidental. Anaxímenes, la teoría del aire como principio. La historia del pensamiento griego, y en particular la tradición filosófica de Mileto, sigue su curso, avanzando desde las profundas ideas de Tales y Anaximandro hacia un nuevo horizonte. A lo largo de este viaje, cada pensador construyó sobre las ideas de su predecesor, desarrollando sus propios enfoques y aportes al misterio del cosmos. Uno de los más influyentes en esta cadena de pensamientos fue Anaxímenes, un filósofo que continuó la exploración de la sustancia primordial del universo, pero con una visión completamente diferente. Mientras que Tales había propuesto que el principio del todo era el agua y Anaximandro había hablado del apeiron, lo indefinido, Anaxímenes dio un paso más hacia la abstracción al identificar el aire como el principio básico del cosmos. Su propuesta no solo marcó una evolución en la teoría milesia, sino que también cimentó su lugar en la historia de la filosofía como un pensador crucial en el paso del pensamiento mítico al racional. Anaxímenes fue, al igual que Tales y Anaximandro, parte de la escuela de Mileto, una ciudad que se encontraba en la encrucijada de la cultura, el comercio y la ciencia en el mundo antiguo. Pero, a diferencia de sus predecesores, que se habían centrado en elementos naturales como el agua o el apeiron, Anaxímenes propuso una concepción radicalmente diferente. En lugar de centrarse en una sustancia concreta o en algo abstracto e indeterminado, Anaxímenes identificó el aire como la esencia primordial de todo lo que existe. Para él, el aire era el principio de todas las cosas, un principio universal que, al ser más sutil y etéreo que cualquier otro elemento, podía convertirse en todo lo que vemos a nuestro alrededor. Al igual que sus predecesores, Anaxímenes buscó una explicación coherente y unificadora del cosmos. En lugar de tratar de reducir el universo a una sola sustancia tangible como el agua o a un principio ilimitado e indeterminado como el apeiron, Anaxímenes sugirió que el aire, con su capacidad de transformarse y adaptarse a diversas formas, era el principio que daba origen y cohesionaba todo el universo. Este concepto fue, por supuesto, un gran avance en la historia del pensamiento, ya que representaba una manera de entender el mundo no solo como algo físico y natural, sino también como algo que operaba bajo principios de transformación, interconexión y simplicidad. La teoría del aire de Anaxímenes no fue un capricho sin fundamento. Él apoyó su idea con observaciones empíricas y un razonamiento lógico que, aunque rudimentario comparado con los estándares actuales, dejaba claro el deseo de comprender el mundo de manera sistemática. Según Anaxímenes, el aire no era solo una sustancia pasiva que existía de forma indiferente,
sino que era una fuerza activa capaz de transformarse en todas las formas de la naturaleza, desde el agua hasta el fuego, pasando por la tierra y los metales. Este poder transformador del aire fue una de sus principales ideas. Anaxímenes explicó que cuando el aire se condensaba, se convertía en agua, y si se volvía aún más denso, daba lugar a la tierra y a las rocas. Por el contrario, cuando el aire se dilataba, se convertía en fuego. De esta manera, él no solo identificaba el aire como el principio universal, sino que también le otorgaba la capacidad de manifestarse en todos los elementos de la naturaleza a través de simples transformaciones. Anaxímenes tenía una visión profundamente coherente del universo. Él no veía el aire como un elemento separado del resto del cosmos, sino como la fuerza fundamental que conectaba todos los aspectos de la realidad. Para él, el aire no solo era la sustancia de la que todo provenía, sino que también era el medio a través del cual todo existía. En este sentido, el aire, al igual que el apeiron de Anaximandro, representaba un principio sin forma definida, pero, a diferencia del concepto abstracto de lo indefinido, el aire era algo tangible, algo que podía percibirse y experimentarse en la vida diaria. Esta accesibilidad del aire permitió a Anaxímenes construir un puente entre la abstracción filosófica y la experiencia cotidiana, lo que hizo que su teoría fuera más comprensible para las personas de su tiempo. El pensamiento de Anaxímenes, sin embargo, no solo influyó en su época, sino que también dejó una marca duradera en la filosofía occidental. Su visión de un principio universal y transformador anticipó la comprensión moderna de los elementos y sus interacciones. De alguna manera, su teoría del aire prefiguró las ideas científicas que más tarde se desarrollarían en la alquimia, y eventualmente, en la química moderna. La noción de que los elementos pueden transformarse unos en otros a través de simples procesos naturales, sin la intervención de fuerzas sobrenaturales, fue una idea radicalmente innovadora en su tiempo, y proporcionó una base sobre la cual otros filósofos podrían construir teorías más complejas sobre la materia y la sustancia. Al igual que Tales y Anaximandro, Anaxímenes fue un pensador que desafió la concepción tradicional del mundo, buscando explicar el cosmos en términos de principios naturales y racionales. Pero su contribución va más allá de la mera continuación de la tradición milesia. Su enfoque en el aire como principio fundamental representó una síntesis entre la observación empírica y el pensamiento abstracto, y su teoría fue una de las primeras formas de entender el universo de manera holística, donde todos los elementos se interconectaban y transformaban entre sí. Esta visión integradora y dinámica del cosmos fue, y sigue siendo, una de las piedras angulares de la filosofía natural. Anaxímenes también tuvo una visión interesante sobre el origen de los seres humanos. Según él, los humanos surgieron del aire a través de un proceso de transformación. Creía que el aire se condensaba hasta formar el agua, y que, con el paso del tiempo, esta agua se convertía en los primeros seres vivos. La humanidad, según su teoría, era, por tanto, el resultado de un proceso natural, sin intervención divina, y estaba unida a los mismos principios que regían todo el cosmos. Este pensamiento representó un cambio significativo respecto a las visiones míticas de la creación, en las que los dioses desempeñaban un papel central en la formación del ser humano. El impacto de Anaxímenes en la historia del pensamiento es profundo. Aunque muchos de sus detalles específicos han quedado perdidos con el tiempo, su influencia en la filosofía y la ciencia posteriores es incuestionable. Su teoría del aire como principio universal prefiguró las nociones modernas de materia y energía, y anticipó la idea de que el mundo está gobernado por leyes naturales que pueden ser comprendidas y estudiadas. En muchos sentidos, Anaxímenes, al igual que sus predecesores, fue un pionero que allanó el camino para futuras generaciones de científicos y filósofos. La evolución de las ideas milesias, comenzando con Tales, pasando por Anaximandro y culminando en Anaxímenes, representa el paso de un pensamiento que estaba atado a lo mitológico y lo divino hacia una visión más racional y naturalista del mundo. Cada uno de estos filósofos, a su manera, contribuyó a la construcción de una cosmovisión en la que los elementos del cosmos eran entendidos como principios naturales interconectados, en lugar de manifestaciones de los caprichos de los dioses. Con la introducción de la teoría del aire de Anaxímenes, la filosofía griega dio un paso decisivo hacia el entendimiento de la naturaleza como un sistema que podía ser descrito, comprendido y explicado a través de la razón.
En la actualidad, el pensamiento de Anaxímenes sigue siendo relevante. Su concepción de un principio unificador, el aire, que transformaba y unía todos los aspectos del cosmos, sigue influyendo en las formas modernas de pensar sobre la materia y la energía. Al igual que la teoría del aire, las ideas científicas actuales sobre la transformación de los elementos, la física cuántica y la teoría de la relatividad nos muestran un universo interconectado, donde todo está relacionado y en constante transformación. A través de Anaxímenes, vemos que los primeros filósofos no solo sentaron las bases de la filosofía, sino que también abrieron el camino hacia una comprensión más profunda y científica del mundo. El viaje de Anaxímenes desde su teoría del aire hasta las implicaciones que tiene en la ciencia moderna es un testimonio del poder perdurable del pensamiento racional. En su visión del aire como principio del cosmos, encontramos una de las primeras expresiones de lo que hoy entendemos como los principios fundamentales de la naturaleza. Así, el legado de Anaxímenes no solo sigue siendo un hito en la historia de la filosofía, sino que continúa influyendo en las formas más avanzadas de conocimiento y comprensión del universo. Heráclito de Éfeso, el pensador del cambio. Heráclito de Éfeso, uno de los filósofos más enigmáticos de la antigua Grecia, es el pensador que nos invita a mirar al mundo a través de los ojos del cambio. En un periodo en el que la mayoría de los filósofos intentaban encontrar un principio estático, una sustancia primordial de la cual todo surgía, Heráclito rompió con esas ideas al proponer una concepción radicalmente diferente del universo. Para él, el cambio no era solo una característica del mundo, sino la esencia misma de la existencia. Su famosa declaración, Panta rhei, o todo fluye, se convirtió en el lema de su filosofía. Heráclito nos dice que el mundo no está compuesto de elementos fijos, sino de flujos incesantes, de transformaciones constantes, donde nada permanece igual ni un solo instante. Heráclito vivió en Éfeso, una ciudad griega ubicada en lo que hoy es Turquía. A diferencia de otros pensadores milesios como Tales o Anaximandro, que intentaron reducir el universo a un principio único, Heráclito observó que la realidad es dinámica, un continuo devenir en el que la permanencia es una ilusión. En su mundo, todo está en movimiento, y cada cosa, ya sea materia o pensamiento, está constantemente cambiando, adaptándose y transformándose. Esta idea, que podría parecer obvia para nosotros hoy en día, fue una de las primeras en la historia de la filosofía, y se enfrenta directamente a las visiones más estáticas que dominaban el pensamiento de su tiempo. La afirmación de Heráclito de que todo fluye no solo se refiere a los objetos materiales, sino también a los procesos naturales, las relaciones humanas, e incluso al pensamiento mismo. Según Heráclito, la esencia del ser no está en la inmovilidad, sino en el constante cambio y la transformación. La fluidez del mundo es inevitable, no solo porque el tiempo avanza, sino porque la propia naturaleza de las cosas es cambiar. Incluso los momentos que parecen estancarse, como el agua de un río, en realidad están en constante movimiento. Esta visión nos obliga a abandonar la noción de un mundo fijo, preestablecido, y a reconocer que la única constante es el cambio mismo. Para Heráclito, esta idea de cambio constante no es algo caótico o destructivo, sino que tiene una estructura profunda y subyacente. El cambio, aunque parezca desordenado, está regido por un principio fundamental, la unidad de los opuestos. A través de su visión del mundo, Heráclito nos muestra que los contrarios no son fuerzas separadas, sino interdependientes. La vida no puede existir sin la muerte, el día no puede existir sin la noche, el calor no puede existir sin el frío. Los opuestos no son fuerzas antagónicas que se excluyen mutuamente, sino elementos que se necesitan para mantener el equilibrio del cosmos. El equilibrio, según Heráclito, no es estático, sino que se mantiene a través de una continua interacción de fuerzas opuestas que se transforman y se equilibran entre sí. Heráclito utiliza el fuego como símbolo de este principio de transformación y unidad de los opuestos. Para él, el fuego no solo es el principio fundamental del universo, sino también el medio a través del cual todas las cosas se transforman. El fuego, al ser un elemento tan dinámico y cambiable, se convierte en la metáfora perfecta para un cosmos que nunca permanece igual. Al igual que el fuego consume y transforma todo lo que toca, el cambio consume y transforma la realidad, manteniendo el universo en un estado constante de transformación.
El fuego representa, entonces, el principio activo del universo, el agente que provoca la transformación, la quema de lo viejo para dar paso a lo nuevo. A través del fuego, Heráclito nos invita a ver el cambio como una fuerza creativa y vital, no como algo negativo o destructivo. El concepto de Panta-Rei y la unidad de los opuestos se reflejan en la visión de Heráclito sobre la naturaleza del ser humano y la sociedad. Para él, el ser humano es un reflejo del cosmos en miniatura, una muestra de cómo los opuestos coexisten y se equilibran. La vida humana, al igual que el mundo, está en constante transformación. Cada emoción, cada pensamiento, cada acción es una forma de cambio, y el individuo no puede encontrar estabilidad si no es capaz de aceptar esta fluidez. La armonía, entonces, no es la ausencia de conflicto, sino la aceptación y comprensión de que los opuestos son necesarios para el equilibrio del universo y de la vida misma. Heráclito también aplicó este principio de transformación a la política y la vida social. Creía que las ciudades y las naciones, al igual que los individuos, deben abrazar el cambio como parte natural de su existencia. Las luchas y los conflictos no son necesariamente destructivos, sino que son momentos de transformación y renovación. Heráclito, en su tiempo, fue testigo de una Grecia sumida en la lucha constante, entre estados y culturas que chocaban entre sí. Pero en lugar de ver esto como un caos sin sentido, lo interpretó como parte de un proceso más grande y más profundo de renovación. El conflicto y la contradicción son inevitables en un mundo que fluye constantemente, y solo aceptando y entendiendo esta realidad podemos encontrar la verdadera armonía. Su pensamiento nos lleva a la conclusión de que, para Heráclito, el universo es como un río, siempre fluyendo, siempre cambiando, pero con una corriente subyacente que lo mantiene unido. La aparente contradicción entre los opuestos no es un error, sino una característica esencial del cosmos. El día y la noche, la vida y la muerte, el calor y el frío, todos son momentos necesarios en un ciclo interminable que permite la existencia. Esta es la visión que Heráclito nos ofrece del universo, un lugar donde todo está en flujo, donde el cambio es la única constante, y donde los opuestos, lejos de ser enemigos, son las fuerzas que dan equilibrio y armonía a la totalidad. La influencia de Heráclito sobre la filosofía posterior fue profunda. Filósofos como Platón y Aristóteles discutieron y reinterpretaron sus ideas, aunque con matices diferentes. El concepto de Panta-Rei influyó en la concepción del tiempo y del cambio en la filosofía occidental. La noción de que todo está en un estado constante de transformación, lejos de ser algo perturbador, fue vista por muchos como una liberación, un recordatorio de que el orden del mundo no está en la rigidez, sino en la flexibilidad y la adaptación a los ciclos de la vida. La idea de que los opuestos se necesitan mutuamente también se convirtió en una piedra angular del pensamiento dialéctico, especialmente en la obra de Hegel, quien adoptó la noción de que el conflicto entre contrarios es lo que lleva al progreso y a la evolución de la historia. Heráclito, con su concepción del cambio como la esencia del ser, nos invita a ver el mundo de una manera completamente diferente. En lugar de aferrarnos a la estabilidad y la permanencia, nos insta a abrazar el cambio, a reconocer que la transformación es lo que da vida y orden al universo. El fuego, como principio primordial, no solo consume y destruye, sino que también purifica y renueva. La vida, como el río de Heráclito, está en constante flujo, y es precisamente esta fluidez la que da lugar a la creación y la regeneración. Hoy, en un mundo que a menudo lucha por encontrar estabilidad en medio de la incertidumbre, las enseñanzas de Heráclito siguen siendo profundamente relevantes. Su visión de un cosmos en el que todo está en movimiento, en el que la transformación es inevitable, nos ofrece una forma de entender las fuerzas que dan forma a nuestra vida. El cambio no es algo que debemos temer, sino algo que debemos aceptar, porque es el motor de la vida misma. Al igual que el fuego transforma todo lo que toca, el cambio, aunque a menudo disruptivo y desafiante, es también la fuerza que nos impulsa hacia adelante, nos lleva a nuevas formas de ser, y nos permite evolucionar. Heráclito de Éfeso, el pensador del cambio, nos deja un legado filosófico que, a lo largo de los siglos, resuena con fuerza. En su visión del mundo, el cambio no es una amenaza, sino la esencia misma de la existencia, y el fuego, el principio de todo, es el agente de esa transformación constante. Todo fluye, todo cambia,
y en ese flujo es donde reside el verdadero orden del cosmos. Parménides y el ser, una revolución ontológica. Parménides de Elea, un pensador que irrumpió en la filosofía griega con una de las teorías más radicales y transformadoras, nos desafió a repensar todo lo que sabíamos sobre el ser y la existencia. Mientras filósofos como Heráclito contemplaban el flujo constante del cambio, Parménides presentó una visión del mundo completamente opuesta. Él se adentró en la ontología, el estudio del ser, para plantear una revolución conceptual que marcaría el rumbo de la filosofía durante siglos. Su obra más famosa, aunque fragmentada y rodeada de misterio, nos ofrece una de las primeras reflexiones profundas sobre la naturaleza de la realidad. En su visión, lo que es verdaderamente real, lo que es, debe ser inmutable, eterno e indivisible. Parménides fue un filósofo que vivió alrededor del siglo V a.C., en la ciudad de Elea, situada en lo que hoy es Italia. En un tiempo en que la mayoría de los filósofos presocráticos, desde Tales hasta Heráclito, buscaban comprender el mundo a través de la observación de los elementos naturales, Parménides fue más allá. Él no solo estaba interesado en cómo funcionan las cosas o de qué están hechas, sino en qué significa ser. ¿Qué significa realmente existir? ¿Es la realidad una constante, algo que podemos percibir y experimentar, o es simplemente un constructo de nuestras mentes, algo mucho más abstracto y alejado de nuestra experiencia diaria? Para Parménides, la respuesta estaba clara y tajante: la verdadera realidad, el ser, no podía estar en constante cambio. Para comprenderlo, necesitamos distanciarnos de las percepciones inmediatas del mundo físico y llegar a una comprensión más profunda, un entendimiento puramente racional y lógico. Según él, la realidad era una entidad única, eterna, inmutable e indivisible. Todo lo que percibimos como cambio, como multiplicidad, no es más que una ilusión. El ser, para Parménides, no se ve afectado por el tiempo ni el espacio, y no puede estar sujeto a la muerte o a la transformación. Cualquier cosa que cambie, que nazca o que muera, no puede ser considerada como ser, porque el verdadero ser debe ser completo y absoluto, sin variación alguna. Este punto de vista fue una ruptura radical con las filosofías anteriores, especialmente con la visión de Heráclito, quien veía el cambio como la esencia misma del universo. Para Heráclito, todo fluye, todo está en constante transformación, y el cambio es lo único que permanece. El cosmos, según Heráclito, no solo está compuesto de opuestos en tensión constante, sino que esta tensión es lo que da lugar al orden y a la unidad del universo. Para él, el cambio no era solo una característica del mundo, sino su principio fundamental. En su famosa frase, Pantarrei, todo fluye, resumió la idea de que todo lo que existe está en un estado constante de devenir. Parménides, sin embargo, desafió directamente esta visión. Si todo estuviera en constante cambio, entonces no habría algo que pudiera ser considerado como ser en sí mismo. El cambio implica la aparición de algo que no era, y la desaparición de algo que era, lo que sería contradictorio con la idea de un ser eterno e inmutable. Para Parménides, el ser es lo único que verdaderamente existe, y no puede ser generado ni destruido. No puede ser ni múltiple ni divisible, porque eso implicaría la presencia de algo que no es. Lo que percibimos como múltiples objetos, diferentes estados de ser, son solo ilusiones creadas por nuestras percepciones engañosas. Parménides propuso que el ser es una única realidad, completa y absoluta. Esta unidad del ser es indivisible, no puede ser fragmentada, ni dividida en partes. La razón de esto es que la división implicaría la existencia de algo que no es, algo que sería la negación del ser. El ser, entonces, debe ser eterno, sin principio ni fin, y debe permanecer inmutable en su totalidad. Para Parménides, lo que vemos con nuestros sentidos no refleja la verdadera naturaleza de la realidad, sino que es una ilusión que nos confunde. Las percepciones de cambio, de nacimiento y muerte, de multiplicidad, son simples engaños que no tienen fundamento en la verdadera esencia del ser. En su obra, Parménides desarrolla esta visión a través de un poema que presenta un viaje en el que la diosa de la verdad le revela los secretos del ser. La diosa le dice al filósofo que lo que es, y lo que no es, no puede ser. Este principio de no contradicción es fundamental en la filosofía de Parménides,
y fue una influencia clave en la lógica y la metafísica de los filósofos posteriores. La idea de que lo que es debe ser inmutable y eterno no solo es una cuestión filosófica, sino también lógica. Si algo cambia, entonces debe haber algo de lo que cambia, algo que permanezca constante, lo que para Parménides es la idea del ser. Además, Parménides señaló que el ser no puede ser mucho ni poco, porque eso implicaría una variabilidad que contradice su naturaleza inmutable. El ser es completo, lleno, y no carece de nada. De esta manera, la multiplicidad que percibimos en el mundo no puede ser parte del ser verdadero. Todo lo que vemos como división, fragmentación o cambio es solo una apariencia, un reflejo de nuestra percepción sensorial, que no tiene correspondencia con la verdadera realidad, que es una unidad indivisible. El desafío que Parménides presentó a las ideas anteriores fue profundo, y su impacto en la filosofía occidental fue inmediato y duradero. La concepción del ser como inmutable y eterno influyó en los pensadores posteriores, especialmente en Platón, quien adoptó y adaptó muchas de las ideas de Parménides en su teoría de las ideas o formas. Para Platón, el mundo sensible era una copia imperfecta de las ideas eternas e inmutables, que sólo podían ser captadas a través de la razón. La influencia de Parménides sobre Platón es evidente, ya que ambos compartían la idea de que la realidad verdadera no está en el mundo físico, sino en un reino de entidades inmutables y perfectas. Sin embargo, Parménides también dejó una profunda huella en la forma en que la filosofía griega abordó la naturaleza del cambio. Aunque su teoría era radical, no fue del todo aceptada. Filósofos como Heráclito, que defendían el cambio y la multiplicidad, no pudieron reconciliar la visión estática de Parménides con su propio entendimiento del mundo como un flujo continuo. El debate entre las ideas de Parménides y Heráclito sobre el cambio y el ser no fue solo una disputa filosófica, sino también un punto crucial en el desarrollo de la lógica y la ontología. El contraste entre Parménides y Heráclito también nos muestra una de las tensiones fundamentales en la filosofía occidental, la tensión entre la estabilidad y el cambio, entre lo eterno e inmutable, y lo dinámico y transformador. Este debate no solo fue una preocupación de los filósofos de la antigüedad, sino que sigue siendo una cuestión central en la filosofía contemporánea, especialmente en el campo de la metafísica y la epistemología. Algunos pensadores, como Aristóteles, intentaron sintetizar las ideas de Parménides y Heráclito, buscando una forma de entender el ser que pudiera incorporar tanto la estabilidad de Parménides como el cambio de Heráclito. Aristóteles introdujo la noción de potencialidad y actualidad para explicar cómo el ser puede tener una naturaleza constante, y al mismo tiempo, permitir el cambio. La dialéctica entre ser y devenir, permanencia y cambio, seguiría siendo un tema central en la filosofía, la ciencia y la teología a lo largo de los siglos. A pesar de las críticas que recibió la visión de Parménides, su énfasis en la unidad y la inmutabilidad del ser marcó una revolución ontológica. Él nos obligó a cuestionar lo que entendemos por ser y a pensar más allá de lo que vemos con nuestros ojos. La verdadera realidad, según Parménides, no está en lo que cambia, sino en lo que permanece constante. Este enfoque radical de la existencia ha influido profundamente en el pensamiento metafísico a lo largo de los siglos. Parménides desafió la visión tradicional del cambio y presentó una concepción del ser como algo inmutable, eterno e indivisible. Su teoría del ser, al negar la existencia del cambio y la multiplicidad, marcó una ruptura con las ideas anteriores y abrió un nuevo camino en la filosofía. Su visión ha dejado una huella perdurable en la historia del pensamiento, y su influencia sigue presente en la filosofía contemporánea. El desafío que planteó a la visión de Heráclito sobre el cambio y el devenir continúa siendo un tema central de reflexión en la filosofía. A través de Parménides, aprendemos que la verdadera naturaleza de la realidad no está en lo que percibimos a través de nuestros sentidos, sino en un principio inmutable que trasciende el tiempo y el espacio. Empédocles, los 4 elementos. Empédocles de Agrigento es uno de los pensadores más fascinantes y multifacéticos de la antigua Grecia, cuyas ideas no solo influyeron en la filosofía, sino también en las ciencias naturales, la biología e incluso en el desarrollo temprano de la teoría de la evolución.
Su pensamiento abordó conceptos tan complejos como la naturaleza de la materia, el origen de la vida y las fuerzas cósmicas que rigen el universo. En el corazón de su visión filosófica se encuentran los cuatro elementos: tierra, agua, aire y fuego, que no solo se consideran los componentes fundamentales de toda la realidad, sino que también son influenciados por dos fuerzas opuestas pero complementarias, el amor y el odio. Estos conceptos no solo revelan su genialidad filosófica, sino que también representan un puente entre el pensamiento antiguo y las ideas que, siglos más tarde, darían origen a las ciencias modernas. Empédocles nació alrededor del siglo V a.C. en Agrigento, en la Sicilia griega, una región conocida por su rica tradición cultural y científica. Su influencia fue vasta, tanto en el campo de la filosofía como en el de la ciencia, y su pensamiento se destacó por su intento de sintetizar las ideas presocráticas y por su visión de un universo dinámico, regido por fuerzas contrapuestas que interactúan y se combinan para dar lugar a la realidad tal como la conocemos. En su teoría, los cuatro elementos, tierra, agua, aire y fuego, son los componentes esenciales que constituyen todo lo que existe, pero más allá de su naturaleza física, Empédocles les otorga un poder simbólico y cósmico, subrayando su relación con dos fuerzas primordiales, el amor y el odio. Para Empédocles, el amor y el odio no eran meras emociones humanas, sino fuerzas cósmicas fundamentales que organizan y desorganizan la materia. El amor, o filía, es la fuerza que une, que atrae los elementos entre sí, promoviendo la creación, la armonía y la cohesión del universo. Por otro lado, el odio, o neikos, es la fuerza destructiva que separa, que disuelve lo que el amor ha reunido. Esas fuerzas no solo afectan las relaciones humanas, sino que operan a nivel cósmico, determinando la configuración de todo lo que existe en el universo. Según Empédocles, el universo está en un estado constante de cambio y conflicto entre ambas fuerzas. En un ciclo eterno, el amor y el odio se alternan en su dominio sobre el cosmos, dando lugar a periodos de creación y destrucción, de unidad y división. Este ciclo cósmico de amor y odio refleja una visión dinámica del universo, que no es estático ni predeterminado, sino que está en constante transformación. Empédocles no veía el mundo como una creación única, sino como un proceso continuo en el que los elementos se combinan y se separan, se mezclan y se deshacen, de acuerdo con las leyes del amor y el odio. Los periodos en los que predomina el amor son tiempos de unión y creación, en los que los elementos se combinan para formar nuevas sustancias y nuevos seres. En cambio, cuando el odio domina, los elementos se separan y se dispersan, dando lugar a la destrucción y el caos. Este ciclo sin fin de creación y destrucción, de unión y separación, constituye la dinámica fundamental del universo y refleja la visión que Empédocles tenía de un cosmos en constante movimiento, donde la estabilidad no se encuentra en la inmovilidad, sino en el equilibrio entre esas fuerzas opuestas. Pero las contribuciones de Empédocles no se limitan únicamente a la metafísica. Sus ideas sobre los cuatro elementos y las fuerzas cósmicas también tuvieron un impacto significativo en el desarrollo de las ciencias naturales, particularmente en la biología. Empédocles fue uno de los primeros pensadores en proponer una teoría coherente sobre el origen de la vida y el funcionamiento del organismo vivo. En su visión, los seres vivos son el resultado de la combinación de los cuatro elementos en diversas proporciones. Según él, la vida es el resultado de una mezcla adecuada de los elementos tierra, agua, aire y fuego, que, al unirse de manera armoniosa, crean las diversas formas de vida que observamos en el mundo natural. Empédocles también fue pionero en su reflexión sobre la evolución de las especies, adelantándose en muchos siglos a lo que más tarde se conocería como la teoría de la evolución. En su obra, sugirió que las diversas formas de vida no fueron creadas de una vez por un acto divino, sino que surgieron gradualmente a través de un proceso de mezcla y combinación de los elementos. Según esta visión, los organismos no eran entes fijos y preestablecidos, sino que evolucionaban y cambiaban con el tiempo, adaptándose a su entorno y modificando su forma según las combinaciones de los elementos en su interior. Este proceso de cambio y transformación, impulsado por la interacción de los cuatro elementos y las fuerzas del amor y el odio, es una de las primeras visiones de lo que más tarde sería la teoría evolutiva de Darwin. Además, Empédocles propuso que la vida humana también está relacionada con este proceso de mezcla de los elementos. En su visión,
El cuerpo humano es un microcosmos, una representación en pequeña escala del universo, en el que los mismos principios de combinación y separación de los elementos operan. La salud y el bienestar de una persona dependen de la correcta combinación de estos elementos en su cuerpo, mientras que la enfermedad surge cuando el equilibrio de los elementos se altera. Esta idea anticipó muchas de las concepciones modernas de la fisiología y la medicina, en las que el cuerpo es visto como un sistema en el que diversos factores interactúan y deben estar en equilibrio para que el organismo funcione correctamente. A lo largo de su vida, Empédocles también se interesó por las causas de los fenómenos naturales, buscando explicaciones racionales para los eventos que ocurrían en el mundo. A diferencia de otros pensadores que atribuían estos eventos a las acciones de los dioses, Empédocles sugirió que la naturaleza funcionaba de acuerdo con principios físicos y cósmicos que podían ser comprendidos mediante el razonamiento y la observación. Su teoría de los 4 elementos como los componentes básicos de la realidad fue una de las primeras formulaciones científicas sobre la composición del universo, y aunque no era precisa desde la perspectiva de la ciencia moderna, abrió el camino para futuras investigaciones sobre la naturaleza de la materia y la estructura del universo. En cuanto a la filosofía natural, Empédocles influyó profundamente en el pensamiento posterior, especialmente en la escuela de los atomistas. Su concepción de que todo está compuesto por una combinación de elementos básicos fue un precursor de la teoría atómica, que más tarde sería desarrollada por Leucipo y Demócrito. Aunque Empédocles no llegó a formular una teoría atomista en el sentido estricto de la palabra, su visión de un mundo compuesto por elementos básicos que interactúan y se combinan presagiaba el surgimiento de la teoría de los átomos y el vacío. De hecho, su pensamiento representó una transición entre las explicaciones filosóficas del mundo natural y las futuras investigaciones científicas que harían de la física y la química disciplinas rigurosas. Además de sus contribuciones a la filosofía natural y la biología, Empédocles también fue un pensador profundamente espiritual, y sus ideas sobre el amor y el odio como fuerzas cósmicas no solo tenían implicaciones filosóficas y científicas, sino también religiosas y místicas. Creía en la reencarnación, y en su visión del universo, el alma humana estaba sometida a un ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento, en el que las almas de los seres humanos, al igual que los elementos, se combinaban y se separaban en un ciclo eterno. Esta concepción espiritual de la vida y la muerte fue una parte importante de su pensamiento, y le dio una dimensión trascendental a sus ideas sobre el amor, el odio y la naturaleza del ser. Las contribuciones de Empédocles a la filosofía y la ciencia no solo marcaron un hito en su tiempo, sino que también sentaron las bases para el desarrollo de muchas disciplinas modernas. Su visión de los 4 elementos, la interacción de las fuerzas cósmicas, la evolución de la vida y la conexión entre el cuerpo y la mente anticipó muchas de las ideas que, siglos después, serían fundamentales para el desarrollo de la biología, la física, la química y la medicina. Al igual que otros grandes pensadores de la antigua Grecia, Empédocles nos dejó un legado que sigue siendo estudiado y valorado hoy en día. Su visión del universo, como un lugar en constante cambio, en el que las fuerzas de amor y odio interactúan para dar forma a todo lo que existe, sigue siendo una de las ideas más profundas y revolucionarias de la filosofía antigua. Empédocles no solo comprendió la naturaleza de la materia y la vida, sino que también nos ofreció una visión del cosmos como un lugar dinámico, lleno de fuerzas y contradicciones que no solo crean el mundo, sino que también lo mantienen en constante evolución. Con sus ideas, Empédocles no solo dejó una huella en la filosofía, sino que también abrió el camino hacia las ciencias naturales y la comprensión de la vida en su forma más compleja. Anaxágoras, el nous y la mente cósmica. Anaxágoras de Clasómenes es una de las figuras clave en la historia de la filosofía, un pensador que introdujo una de las ideas más revolucionarias de la antigua Grecia, la noción de nous, una mente universal que organiza el cosmos. Esta concepción cambió radicalmente la forma en que los filósofos posteriores pensarían sobre el orden del universo, fusionando elementos de la filosofía presocrática con una visión más abstracta y racionalista. Su influencia se extiende no solo a la filosofía, sino también a los primeros desarrollos de la ciencia,
al proporcionar una explicación lógica para la estructura y el funcionamiento del mundo natural. A través de sus ideas, Anaxágoras ofreció una de las primeras visiones mecanicistas del universo, un cosmos regido no por fuerzas divinas caprichosas, sino por una inteligencia ordenadora, racional y universal. Anaxágoras nació en Clasómenes, una ciudad de Asia Menor, alrededor del siglo V a.C. Fue un pensador que vivió en una época de gran agitación intelectual, marcada por el florecimiento de la filosofía y la ciencia en Grecia. A medida que los filósofos presocráticos, como Tales, Heráclito y Empédocles, habían comenzado a desentrañar los principios básicos de la naturaleza a partir de los elementos, Anaxágoras fue un paso más allá al introducir un concepto que tendría un impacto duradero, el nous, o la mente cósmica. Para él, el cosmos no era simplemente el resultado de la interacción de elementos físicos, sino el producto de una inteligencia ordenadora que le daba forma y propósito. La introducción del nous representó un giro fundamental en el pensamiento griego. Anaxágoras postuló que el nous, una mente infinita, es la causa principal del orden y el movimiento en el universo. Según él, el nous no es solo una mente humana, sino una mente cósmica, universal, que actúa sobre todos los aspectos del mundo. Esta mente es responsable de la organización del caos primordial, que existía antes de la creación del universo tal como lo conocemos. Para Anaxágoras, el nous no solo organizó la materia, sino que también la infundió con una inteligencia que la dirige hacia un propósito y un orden cósmico. Es, por tanto, una fuerza activa e inteligente que no solo crea, sino que también mantiene y guía el curso del universo. Una de las características más sorprendentes de la visión de Anaxágoras sobre el nous es su concepción de que este principio organizador es completamente separado de la materia. Mientras que otros pensadores de su tiempo consideraban que la materia misma tenía la capacidad de organizarse y ordenarse, Anaxágoras creía que una mente distinta era necesaria para dirigir el proceso. Este punto de vista introduce un dualismo en la filosofía natural. El nous, como un principio no material y no físico, tiene el poder de organizar la materia caótica, pero no se identifica con ella. Este concepto de una inteligencia cósmica, que actúa sobre el mundo físico pero permanece separada de él, estableció las bases para futuros desarrollos en la filosofía y la ciencia, abriendo el camino hacia una comprensión más racional del universo. Anaxágoras también introdujo la idea de que la materia no es indivisible, como se pensaba anteriormente. En lugar de postular una sustancia primordial única, como el agua de Tales o el aire de Anaxímenes, Anaxágoras afirmó que todo en el universo está compuesto por pequeñas partículas, que él llamó semillas. Esas semillas son los componentes fundamentales de la materia, y todas las cosas están formadas por una combinación de ellas. Lo revolucionario de su teoría es que las semillas no son simplemente elementos fijos, sino que contienen la esencia de todos los demás elementos. De acuerdo con Anaxágoras, todo está presente en todo, aunque en proporciones diferentes. Por ejemplo, una piedra contiene no solo tierra, sino también agua, aire y fuego, aunque en cantidades mínimas. Este enfoque permitió a Anaxágoras construir una visión mecanicista del universo, en la que todo puede explicarse a través de la interacción y el movimiento de esas partículas. La visión mecanicista de Anaxágoras fue una de las primeras de su tipo en la historia del pensamiento. Si bien los filósofos anteriores habían buscado explicaciones fundamentales para el origen de las cosas, Anaxágoras ofreció una estructura más dinámica y detallada para entender cómo las cosas funcionan. Según él, el universo está en un estado constante de transformación, donde las partículas se combinan, se separan y se reorganizan en diferentes formas. Este proceso no es aleatorio, sino que es dirigido por el nous, que actúa como una fuerza ordenadora y lógica que guía la materia hacia una organización coherente. El nous no es solo un principio de creación, sino también un principio de mantenimiento. Es el que mantiene el orden en el caos, es el que hace posible que el universo funcione de manera coherente y armoniosa.
La concepción de Anaxágoras de un universo ordenado por una mente cósmica tiene paralelismos con las ideas de la filosofía posterior, especialmente en la obra de Platón. Platón, en su Taimeo, desarrolló una visión en la que el mundo físico es el resultado de la acción de un demiurgo, una inteligencia ordenadora que da forma a la materia y la dirige hacia un fin determinado. El nous de Anaxágoras puede considerarse un precursor de esta concepción platónica de la mente cósmica. Sin embargo, Anaxágoras fue más allá al presentar el nous no solo como una fuerza que organiza el cosmos, sino como el principio activo que da lugar al movimiento y a la vida misma. Además, Anaxágoras ofreció una explicación de los fenómenos naturales a partir de su visión mecanicista. En lugar de atribuir el movimiento de los astros a la intervención de los dioses, como se hacía comúnmente en la época, Anaxágoras explicó los movimientos celestes a través de la interacción de las semillas y la acción del nous. Según él, el sol y la luna no son dioses, sino cuerpos celestes compuestos de materia, que se mueven y cambian de acuerdo con las leyes de la naturaleza. Esta explicación más racional del cosmos marcó una clara ruptura con el pensamiento mítico y abrió el camino para la ciencia y la astronomía moderna. Anaxágoras también hizo importantes contribuciones al campo de la biología. Al igual que su concepción de la materia, su visión sobre la vida era mecanicista. En su teoría, los seres vivos son el resultado de la organización y la combinación de las semillas en proporciones específicas. Las diferentes formas de vida surgen de la interacción de estas semillas, y el nous es el principio que guía el proceso de organización y desarrollo. Aunque no llegó a desarrollar una teoría de la evolución como la que plantearía Darwin siglos después, la idea de Anaxágoras de que las formas de vida surgen a partir de una organización de elementos en proporciones determinadas tiene una sorprendente similitud con las ideas modernas sobre la biología y la genética. Lo fascinante de la teoría de Anaxágoras es que, al mismo tiempo que nos presenta un universo ordenado y racional, también nos invita a reconsiderar la relación entre la mente y la materia. El nous es una entidad separada de la materia, pero tiene el poder de influir en ella, de darle forma y dirección. Esta separación entre la mente y la materia, esta concepción de una mente cósmica que organiza el mundo, fue una de las primeras formulaciones de un pensamiento que más tarde se desarrollaría en la filosofía moderna, especialmente en la obra de Descartes y en la teoría de la conciencia. La introducción del nous y la visión mecanicista de Anaxágoras marcaron un hito en la historia del pensamiento occidental. Sus ideas influyeron en generaciones de filósofos y científicos, y su concepción del universo como un lugar ordenado y gobernado por una inteligencia cósmica se convirtió en uno de los pilares fundamentales de la filosofía y la ciencia. El concepto del nous también ha sido de gran relevancia en la tradición filosófica occidental, influyendo en pensadores como Platón, Aristóteles, y más tarde, en los desarrollos de la física y la metafísica modernas. Anaxágoras no solo ofreció una explicación más racional y lógica del universo, sino que también nos mostró cómo una mente ordenadora, capaz de dirigir la materia y el movimiento, es fundamental para entender el cosmos. Su visión de la naturaleza, que unía la filosofía y la ciencia, dejó una huella indeleble en la historia del pensamiento, abriendo nuevas posibilidades para la comprensión de la realidad, no como algo caprichoso o divinamente determinado, sino como un sistema que obedece principios racionales y ordenados. La aportación de Anaxágoras al pensamiento filosófico y científico fue crucial para el desarrollo de una visión mecanicista del universo. Al introducir el concepto de nous como una inteligencia universal que organiza y dirige el cosmos, Anaxágoras cambió para siempre la forma en que entendemos la relación entre la mente y la materia, la naturaleza del movimiento y la estructura del universo. Su legado sigue siendo relevante hoy en día, en la filosofía de la mente, en la cosmología y en la teoría de la organización del cosmos. Demócrito y Leucipo, los precursores del atomismo. En el fascinante viaje a través de la historia de la filosofía, hay momentos que marcan un verdadero punto de inflexión en nuestra comprensión del universo. Entre estos momentos destaca la propuesta de Demócrito y su maestro Leucipo,
dos figuras cuyas ideas sobre la naturaleza de la materia sentaron las bases de una de las teorías más revolucionarias de la historia, el atomismo. Si bien sus ideas quedaron en gran medida en el ámbito de la especulación filosófica durante siglos, su visión del mundo como compuesto de átomos y vacío predijo muchos de los principios fundamentales que más tarde serían confirmados por la ciencia moderna, desde la física hasta la química. Demócrito, nacido en Abdera, una ciudad en la región norte de Grecia, alrededor del siglo V a.C., fue un pensador adelantado a su tiempo. Junto a Leucipo, quien se considera el primer defensor del atomismo, Demócrito desafió la visión tradicional del mundo basada en las explicaciones místicas y mitológicas, y propuso que todo lo que existe está compuesto por pequeñas partículas indivisibles llamadas átomos. Este concepto, que puede parecer evidente hoy en día, fue un salto de enorme magnitud para su época, porque rompía con el pensamiento prevalente, que veía la realidad como una manifestación de los dioses y las fuerzas sobrenaturales. En lugar de aceptar la idea de que el universo estaba formado por un número limitado de elementos o que todo provenía de una esencia primordial como el agua o el aire, Demócrito postuló que el mundo estaba compuesto por una infinita cantidad de partículas pequeñas y eternas, que se combinaban de diversas maneras para formar todo lo que conocemos. La idea de los átomos no solo fue revolucionaria en términos de la materia misma, sino también en la manera en que Demócrito concebía el vacío. A diferencia de muchos de sus contemporáneos, que creían que el espacio vacío era imposible o incomprensible, Demócrito sostuvo que el vacío existía como un espacio necesario para que los átomos pudieran moverse, interactuar y combinarse. El vacío, en la visión de Demócrito, no solo era una ausencia de materia, sino un principio esencial que permitía el movimiento y la transformación de los átomos. Este concepto de vacío fue un desafío directo a las ideas de Parménides, quien argumentaba que el ser debía ser continuo e inmutable, sin espacio para lo vacío o lo no existente. El concepto de los átomos propuesto por Demócrito era, por supuesto, muy diferente de lo que hoy entendemos por átomos en la ciencia moderna. Según Demócrito, los átomos eran partículas extremadamente pequeñas, indivisibles e indestructibles, que no podían ser percibidas por los sentidos, pero que constituían toda la materia del universo. Los átomos, según él, se diferenciaban entre sí, por su forma, tamaño y disposición, y eran responsables de todas las características que observamos en el mundo material. La idea de que las propiedades de los objetos no dependen de las cualidades visibles, sino de la configuración y el movimiento de las partículas invisibles, era una concepción profundamente innovadora. Demócrito y Leucipo sostenían que la materia era eterna, pero su apariencia cambiaba debido a la forma en que los átomos se agrupaban y se reorganizaban. Por ejemplo, la diferencia entre el hierro, el agua y el aire no era más que el resultado de la disposición y el movimiento de los átomos. De este modo, todo lo que existía, desde las estrellas en el cielo hasta los cuerpos humanos, estaba compuesto por los mismos átomos, pero organizados de manera diferente. Esta visión mecanicista del mundo, en la que todo se reducía a la interacción de partículas materiales, fue una de las primeras de su tipo en la historia del pensamiento, y su influencia perduró a lo largo de los siglos. Una de las ideas más notables de Demócrito fue su visión sobre el comportamiento de los átomos. Sostenía que estos átomos se movían a través del vacío, de manera aleatoria y sin un propósito específico, pero que, al interactuar entre sí, formaban estructuras cada vez más complejas. La causalidad en su visión no dependía de una fuerza externa o divina, sino de la simple interacción física entre los átomos. Este concepto de causalidad materialista, en el que todo fenómeno puede explicarse a través de la interacción de partículas elementales, anticipó muchas de las ideas fundamentales de la ciencia moderna, particularmente en el campo de la física. A pesar de su visión mecanicista, Demócrito no consideraba que todo fuera simplemente un caos. Para él, el universo estaba gobernado por un orden natural, en el que las interacciones entre los átomos daban lugar a una estructura coherente. Este orden no era el resultado de una mente racional o un plan divino, sino de la organización espontánea de los átomos en el vacío.
Aunque su visión no fue completamente aceptada por sus contemporáneos, debido a la falta de pruebas empíricas y la influencia de las creencias religiosas y filosóficas predominantes, su teoría del atomismo marcó el comienzo de una forma de pensar que sería esencial para el desarrollo de la ciencia en los siglos posteriores. Demócrito también tenía una visión interesante sobre la percepción sensorial. Según él, lo que percibimos no es la realidad misma, sino una interpretación de la interacción entre los átomos y nuestros sentidos. Los colores, las texturas, los sabores y los sonidos no existen en los objetos mismos, sino que son el resultado de la interacción entre los átomos y las partículas en nuestro cuerpo. Esta idea anticipó muchas de las concepciones modernas de la percepción sensorial, en las que entendemos que lo que experimentamos es el resultado de cómo las ondas electromagnéticas, las partículas de aire y otras entidades interactúan con nuestros sentidos. Aunque la teoría atomista de Demócrito no tuvo un impacto inmediato, con el paso del tiempo su influencia se fue extendiendo. Fue, de hecho, uno de los primeros pensadores en sugerir que el universo podía ser comprendido a través de la materia y el movimiento, sin recurrir a explicaciones sobrenaturales. A lo largo de los siglos, las ideas atomistas fueron rechazadas y olvidadas en gran parte, en favor de explicaciones más teológicas o idealistas, hasta que, con el avance de la ciencia moderna, los descubrimientos en física y química confirmaron muchas de las ideas de Demócrito. Hoy en día, la teoría atomista de Demócrito se encuentra en el corazón de la ciencia moderna. Los átomos, tal como los describió Demócrito, son la unidad básica de la materia, y su estudio es fundamental para la química, la física y la biología. La física cuántica, que investiga el comportamiento de las partículas subatómicas, ha mostrado que los átomos no son tan simples como los imaginaba Demócrito, pero su concepción de los átomos como entidades indivisibles e indestructibles sigue siendo la base de nuestra comprensión de la materia. Además, la teoría del vacío, que Demócrito defendió con tanto fervor, también ha sido confirmada por la ciencia moderna. En la física contemporánea, el vacío no es un espacio vacío, sino un lugar lleno de energía y partículas subatómicas en constante movimiento, como lo sugirió Demócrito. La idea de que el vacío es esencial para la interacción y el movimiento de los átomos fue un paso crucial en el desarrollo de la teoría cuántica y en la comprensión de fenómenos como la materia oscura y la energía del vacío. Demócrito y Leucipo no solo sentaron las bases del atomismo, sino que, al hacerlo, transformaron nuestra visión del mundo. En lugar de ver el universo como un conjunto de entidades fijas y deterministas, su teoría nos mostró un mundo en constante cambio, donde la materia está en constante interacción y movimiento. Esta concepción revolucionó la filosofía y la ciencia, y su impacto sigue presente en nuestras investigaciones científicas hoy en día. Demócrito y Leucipo fueron los precursores del atomismo, una teoría que sentó las bases para la ciencia moderna. Su visión de los átomos como partículas indivisibles y la existencia del vacío como un componente esencial del universo anticiparon muchas de las ideas que se confirmarían siglos después en la física y la química moderna. Aunque sus ideas fueron inicialmente ignoradas, hoy podemos ver que su influencia fue crucial para el desarrollo del pensamiento científico. La teoría del atomismo no solo cambió nuestra comprensión de la materia, sino que también nos permitió avanzar en nuestra búsqueda de comprender los principios fundamentales que rigen el universo. La crítica a la doxografía, la visión de Aristóteles y otros filósofos. A lo largo de la historia de la filosofía, los pensadores presocráticos fueron figuras que rompieron con las concepciones tradicionales del mundo, proponiendo una comprensión más racional y naturalista del universo. Su legado es vasto y profundo, y a pesar de las críticas que recibieron en su tiempo, sus ideas sentaron las bases para el desarrollo de la filosofía y las ciencias. Sin embargo, no todos los filósofos posteriores estuvieron de acuerdo con las ideas de estos primeros pensadores, y figuras como Platón y Aristóteles, que representan los pilares del pensamiento filosófico occidental, se encargaron de criticar y reformular muchas de las nociones presocráticas. Las críticas a la doxografía, es decir,
a las explicaciones convencionales y a menudo mitológicas de la naturaleza, fueron fundamentales en la obra de Platón y Aristóteles, quienes continuaron y también cuestionaron el camino abierto por los presocráticos. El contraste entre las visiones de los presocráticos y las críticas de Platón y Aristóteles ilustra el desarrollo de la filosofía griega hacia una mayor profundidad en la metafísica, la epistemología y la ética. Para comprender completamente el impacto de las críticas de Platón y Aristóteles sobre los presocráticos, debemos primero explorar el contexto en el que estos pensadores operaban. Los presocráticos, que vivieron antes de Sócrates, marcaron el comienzo de una nueva forma de pensar. En lugar de explicar el mundo a través de mitos o historias divinas, los presocráticos trataron de entender el universo en términos de principios naturales. Tales de Mileto, Anaximandro, Heráclito, Empédocles, Anaxímenes, y otros, presentaron teorías sobre el origen y la naturaleza de la realidad, que iban desde el agua de Tales hasta el fuego de Heráclito o la combinación de los 4 elementos de Empédocles. Aunque sus explicaciones fueron diversas, todos coincidieron en la búsqueda de un principio único o una causa primaria de todo lo que existe. Sin embargo, el pensamiento presocrático no estuvo exento de críticas, especialmente por parte de los filósofos que siguieron en el desarrollo de la tradición griega. Platón, uno de los filósofos más influyentes de la historia, fue un crítico agudo de las ideas presocráticas, especialmente aquellas que reducían el mundo a un principio físico y material. Platón, en su obra La República, y en otros diálogos, reflexionó sobre el conocimiento y la realidad de una manera que se distanciaba de los intentos de los presocráticos por encontrar un principio material único para el cosmos. Para Platón, las explicaciones de los presocráticos eran demasiado limitadas y carecían de la profundidad que él veía en la verdadera naturaleza del ser. En su lugar, Platón introdujo la teoría de las ideas o formas, según la cual la verdadera realidad no está en el mundo material, sino en un reino abstracto e inmutable de ideas perfectas. Platón criticó la visión materialista de los presocráticos, argumentando que la verdadera esencia de las cosas no podía ser reducida a sus componentes materiales. En su teoría, el mundo sensible era sólo una copia imperfecta de las ideas eternas e inmutables que sólo podían ser conocidas a través de la razón. Esta crítica no sólo desafiaba la concepción materialista del cosmos, sino que también planteaba una distinción fundamental entre el mundo de los sentidos y el mundo de la razón, una distinción que cambiaría para siempre la filosofía occidental. Para Platón, el intento de los presocráticos de explicar el universo en términos de una sola sustancia primordial, como el agua o el aire, era insuficiente, porque no abordaba la verdadera naturaleza de la realidad, que era un mundo de ideas abstractas que no podían ser percibidas por los sentidos. Aristóteles, el discípulo más destacado de Platón, continuó esta tradición de crítica a los presocráticos, pero a su manera. Aunque Aristóteles respetaba a muchos de los filósofos anteriores, su enfoque fue más empírico y sistemático. En sus obras, como la Metafísica, Aristóteles desafió las explicaciones filosóficas de los presocráticos, al tiempo que las integraba y les daba una nueva estructura. Aristóteles, a diferencia de Platón, no rechazó por completo las ideas presocráticas, sino que intentó explicarlas de una manera más detallada y coherente. En lugar de reducir el cosmos a un principio único y abstracto, Aristóteles postuló que la realidad está compuesta por una multiplicidad de sustancias que poseen una forma y una materia, las cuales interactúan para generar los fenómenos naturales. Así, en lugar de un único principio como el apeiron de Anaximandro o los átomos de Demócrito, Aristóteles veía un mundo lleno de formas particulares, cada una con su propósito y su lugar en el orden natural. Aristóteles también criticó la idea de un cosmos en constante cambio, como la que defendía Heráclito. Para Aristóteles, el cambio no era un principio fundamental, sino una característica de los objetos particulares que componen la realidad. En su lugar, Aristóteles introdujo el concepto de la sustancia como aquello que permanece constante y que es el fundamento de todos los cambios. La realidad, según Aristóteles, no está en el flujo constante de Heráclito, sino en la sustancia,
que es lo que le da identidad y unidad a los objetos del mundo. Este enfoque de Aristóteles le permitió desarrollar una teoría de la causalidad que explicaba cómo los objetos cambian, pero sin perder su identidad esencial. La crítica aristotélica a los presocráticos fue más sofisticada que la de Platón, pues no solo cuestionaba la unidad de los principios propuestos por los filósofos anteriores, sino que los situaba en un marco más coherente y ordenado. A través de su noción de actuación y potencia, Aristóteles introdujo un nuevo enfoque para comprender el cambio y la permanencia, viendo en la materia no solo un principio de transformación, sino una base sobre la cual las formas y las estructuras del mundo se desarrollan y se mantienen. Esta concepción de la realidad, que integraba lo material con lo formal, la causalidad y el propósito, se convertiría en la piedra angular de la filosofía occidental durante siglos. El legado de los presocráticos, sin embargo, no se desvanece con las críticas de Platón y Aristóteles. A pesar de sus diferencias filosóficas, ambos filósofos, al igual que los pensadores posteriores, reconocieron la importancia de los presocráticos como los fundadores de una tradición de pensamiento racional que continuó evolucionando. Los presocráticos sentaron las bases de la filosofía natural, al intentar dar explicaciones lógicas y empíricas sobre el mundo, alejándose de las explicaciones mitológicas y divinas. Sin ellos, no se podría entender el desarrollo de la metafísica, la ciencia y la epistemología en la tradición occidental. Platón y Aristóteles criticaron los elementos materialistas de los presocráticos, pero sus teorías fueron, en muchos sentidos, una respuesta a la necesidad de una comprensión más profunda de la realidad que estos pensadores habían abierto. Mientras Platón se orientaba hacia un mundo de ideas puras, Aristóteles se adentró en una explicación más concreta, donde las sustancias y sus formas son las claves para comprender la naturaleza. Aunque ambos filósofos divergían en sus respuestas, no pudieron escapar de la influencia de los presocráticos, cuyas preguntas sobre la naturaleza del ser y el cosmos continuaron guiando el desarrollo de la filosofía. En la Edad Media y la modernidad, la crítica aristotélica y platónica a los presocráticos continuó teniendo un profundo impacto en la filosofía, la teología y la ciencia. A través de la interpretación de la obra de Aristóteles, pensadores medievales como Tomás de Aquino integraron muchas de las ideas aristotélicas con la doctrina cristiana, mientras que durante la Revolución Científica, las ideas de los presocráticos fueron rescatadas por científicos como Galileo y Newton, quienes se inspiraron en su enfoque racional para desarrollar la física y las ciencias naturales. La tradición filosófica posterior, por tanto, no puede entenderse sin reconocer el aporte y la crítica mutua entre los presocráticos, Platón y Aristóteles. La crítica a la doxografía, a las explicaciones tradicionales y mitológicas, y la búsqueda constante de un entendimiento racional del mundo continúan siendo temas fundamentales en la filosofía. Aunque Platón y Aristóteles transformaron profundamente las ideas de los presocráticos, su legado perdura, porque, al igual que los pensadores anteriores, nos invitan a cuestionar y reflexionar sobre el orden del cosmos, la naturaleza del conocimiento y el propósito de la existencia humana. La filosofía, como la entendemos hoy, debe tanto a las críticas de Platón y Aristóteles como a la audaz visión de los presocráticos. Conclusión: legado y relevancia de los presocráticos. En el vasto recorrido de la historia del pensamiento humano, hay momentos que representan una transformación radical en cómo entendemos el mundo. Uno de esos momentos cruciales ocurrió hace más de 2000 años, en la antigua Grecia, cuando un grupo de pensadores, conocidos como los presocráticos, comenzó a dar forma a lo que hoy entendemos como filosofía. Este grupo de filósofos, al igual que navegantes que se adentran en mares desconocidos, decidieron cuestionar las explicaciones míticas y divinas que hasta entonces regían la comprensión humana del cosmos. Su audaz decisión de buscar explicaciones racionales y naturales para los fenómenos del mundo marcó el comienzo de una nueva era, la transición de la mitología a la filosofía. En esta transformación, la búsqueda de un principio unificador para el cosmos emergió como la piedra angular del pensamiento presocrático, y este legado sigue siendo relevante hoy en día, influyendo en la ciencia,
la filosofía y la manera en que entendemos nuestro lugar en el universo. Hasta la aparición de los presocráticos, las explicaciones sobre el mundo y la naturaleza de las cosas estaban profundamente entrelazadas con mitos y relatos divinos. La vida, los fenómenos naturales y los eventos cósmicos se entendían a través de historias que involucraban a dioses y fuerzas sobrenaturales. El sol no se entendía como una estrella que emite luz, sino como el carro de Apolo que atraviesa el cielo. Las tormentas no eran fenómenos meteorológicos, sino las manifestaciones del enojo de Zeus. En este contexto mitológico, el mundo era una sucesión de acciones divinas y caprichos divinos, que explicaban todo lo que ocurría en la naturaleza y en la vida humana. Sin embargo, algo comenzó a cambiar. Los presocráticos, como Tales de Mileto, Anaximandro, Heráclito, Parménides y otros, dieron un giro radical al intentar entender el mundo de manera racional. Si bien no ignoraban la presencia de lo divino, su enfoque se centró en buscar explicaciones que no dependieran exclusivamente de las intervenciones de los dioses. Comenzaron a formular ideas sobre la naturaleza del cosmos, sobre la esencia de las cosas y sobre las fuerzas que rigen la realidad. En lugar de depender de relatos míticos, propusieron que los fenómenos naturales podían ser entendidos a través de principios fundamentales, de causas naturales que podían ser descubiertas por la razón humana. Esta transición de lo mítico a lo racional fue un cambio paradigmático en el pensamiento humano, y su impacto sigue siendo sentido hoy en día. El primero de estos pensadores, Tales de Mileto, propuso que el principio fundamental del universo era el agua. De manera simple, pero profunda, Tales sugería que toda la realidad, desde los seres vivos hasta los fenómenos celestes, provenía de este principio. Este enfoque ya representaba un desafío al pensamiento mítico, ya que trataba de explicar la totalidad de la existencia a partir de una causa natural. Aunque su teoría fue reemplazada por otras ideas más complejas, Tales sembró la semilla de un cambio importante, la búsqueda de un principio unificador que pudiera explicar todo lo que existe en el universo. El legado de los presocráticos no se limitó a encontrar un principio único para la materia, también se extendió a la forma en que entendemos el cambio, el movimiento y la causalidad. Pensadores como Heráclito llevaron esta búsqueda aún más lejos, sugiriendo que el cambio era el principio fundamental del cosmos, encapsulado en su famosa frase Panta rhei, todo fluye. En contraste, Parménides planteó una visión radicalmente diferente, argumentando que el verdadero ser debía ser inmutable, eterno e indivisible. A pesar de sus diferencias, ambos filósofos coincidieron en que el mundo debía ser comprendido a través de principios racionales, no a través de los caprichos divinos. Anaximandro, por su parte, presentó el concepto del apeiron, lo indefinido, como el principio primordial que daba origen al cosmos. Este principio abstracto representaba una idea completamente nueva en la filosofía, ya que trascendía la materia física y proponía que el origen del universo era algo que no podía ser percibido por los sentidos, sino que debía ser comprendido a través de la razón. Este concepto anticipó, en cierta medida, las ideas modernas sobre el vacío y el espacio, temas que serían tratados siglos después por científicos como Newton y Einstein. A lo largo de sus contribuciones, los presocráticos comenzaron a desarrollar una visión mecanicista del universo, que entendía la naturaleza no como una serie de intervenciones divinas, sino como un sistema de relaciones naturales regidas por principios universales. La materia, los elementos y las fuerzas naturales eran los actores fundamentales del drama cósmico, y no era necesario apelar a explicaciones sobrenaturales para entender cómo funcionaba el universo. Esta visión del cosmos, que se aleja de lo mitológico y se acerca a lo que hoy consideramos el enfoque científico, representó una de las primeras aproximaciones racionales a la naturaleza. La relevancia de los presocráticos no solo radica en sus descubrimientos específicos sobre el origen de la materia, el cambio o los principios cósmicos, sino en la manera en que plantearon preguntas fundamentales que siguen siendo centrales en la filosofía y la ciencia contemporáneas. La cuestión del principio unificador del cosmos, que fue abordada por los presocráticos,
sigue siendo una de las preguntas más profundas en la física moderna. Hoy en día, los científicos buscan una teoría unificada que explique las interacciones fundamentales de la materia, desde la gravedad hasta la electromagnética y la mecánica cuántica. Esta búsqueda de una teoría que unifique todas las fuerzas del universo tiene sus raíces en la visión presocrática de que existe un principio fundamental que organiza todo lo que existe. A medida que la filosofía se desarrolló en la antigüedad, figuras como Platón y Aristóteles continuaron la tradición filosófica iniciada por los presocráticos, aunque con matices y perspectivas diferentes. Platón, por ejemplo, criticó las explicaciones materialistas de los presocráticos y propuso que la verdadera realidad no estaba en el mundo material, sino en un mundo de ideas abstractas. Sin embargo, su visión del mundo aún mantenía la idea de que había un principio unificador que regía la realidad, aunque este principio fuera el mundo de las ideas, y no la materia misma. Aristóteles, discípulo de Platón, también continuó la tradición presocrática, pero lo hizo de una manera más empírica y sistemática. Su concepción de la realidad, basada en la sustancia y la forma, ofreció una forma más detallada de entender cómo las cosas cambian y se desarrollan en el mundo. A diferencia de Platón, Aristóteles no separó el mundo sensible del mundo de las ideas, sino que los unió en su concepto de sustancia. Sin embargo, al igual que los presocráticos, Aristóteles buscaba entender los principios fundamentales que regían el cosmos. La transición de la mitología a la filosofía no solo fue una cuestión de encontrar explicaciones naturales para los fenómenos del mundo, sino también una forma de liberarse de las limitaciones impuestas por las creencias religiosas y míticas. Los presocráticos, al poner la razón y la observación como pilares fundamentales para comprender la naturaleza, abrieron el camino para el desarrollo del método científico, que más tarde sería perfeccionado por pensadores como Galileo, Newton, y en tiempos más recientes, Einstein. Hoy en día, la ciencia sigue la misma lógica que los presocráticos iniciaron, la búsqueda de principios unificadores que expliquen el cosmos y sus leyes fundamentales. El legado de los presocráticos es también el legado de la curiosidad humana y de la capacidad de cuestionar lo establecido. Al alejarse de las explicaciones míticas y buscar respuestas en la razón, estos primeros filósofos crearon una tradición de pensamiento que sigue viva y en constante evolución. Sus preguntas sobre el origen del cosmos, la naturaleza de la materia y el papel de la razón en la comprensión del mundo son preguntas que siguen siendo relevantes y que siguen guiando la investigación en diversas disciplinas, desde la filosofía hasta la física. La transición de la mitología a la filosofía, impulsada por los presocráticos, representa uno de los momentos más decisivos en la historia del pensamiento humano. Estos pensadores, al desafiar las explicaciones divinas y buscar principios racionales para comprender la naturaleza, pusieron las bases de la filosofía, la ciencia y la lógica moderna. La búsqueda de un principio unificador para el cosmos, que los presocráticos comenzaron, sigue siendo una de las preguntas más profundas de la ciencia y la filosofía. Su legado no solo se mantiene vivo en las discusiones filosóficas contemporáneas, sino también en la manera en que entendemos el universo a través de la ciencia, que continúa buscando las respuestas que ellos empezaron a formular hace más de 2000 años.